Recuerdo que esta no fue la primera película de Pokémon que vi, pero cuando la vi impactó profundamente en mí. Un pequeño Gabriel de apenas 5 años no sabía que una película y una historia como la de Ash y Pikachu podían conmoverme hasta el punto de las lágrimas. Sin embargo, conforme fui creciendo y revisitando esta película, me di cuenta que no es la historia de Ash en búsqueda de ser el maestro Pokémon. Es la historia de Mewtwo que, como cualquier otra persona, se encuentra en la búsqueda del sentido de su vida. Esto es Reflexionando, un espacio donde compartiré mis opiniones, puntos de vista, comentarios y demás de cualquier cosa que vea, lea, escuche o consuma, esperando por supuesto saber cuál es tu punto de vista. Y en esta ocasión no pienso resumir como tal la película, porque la verdad es que lo más interesante no es la trama en sí, sino que creo que lo más interesante de esta es el desarrollo de personaje que tiene el que es el verdadero protagonista de esta cinta, que ese es Mewtwo. Y es que todo empieza en el cortometraje El origen de Mewtwo, donde podemos ver a un Mewtwo pequeño que asemeja ser un niño. Y como dato, este cortometraje fue censurado en Latinoamérica por considerarse oscuro y filosófico. Y es que los dos temas principales de los que habla este mismo cortometraje son la muerte y el sentido de la vida. Y a ver, esto me parece bastante absurdo porque de buenas a primeras siempre he creído que temas como la muerte, el sentido de la vida, el vacío existencial y cualquier otra temática filosófica o oscura le competen a cualquier ser humano por el hecho de ser seres humanos, independientemente de la edad que estos tengan. Y es que sí, probablemente un niño de 5 años no entendería muy bien la trascendencia que tiene la muerte, sin embargo es algo que puede experimentar a esa edad. Por ejemplo, yo a los 5 años creo que todavía no lo entendía bastante bien, pero fue hasta que quizá a los 6 o 7 se muere mi primer perro y pues puedo entender un poco lo que implica la muerte. El corto te da contexto de la creación de Mewtwo. Por un lado estaba la ambición del equipo Rocket y sus deseos de poseer al Pokémon más fuerte de todos. Y por otro lado se encontraba el científico Fuji, que tras perder a su hija en un accidente, cayó obsesionado con la clonación, deseando de alguna forma así traer de vuelta la vida a su hija. Y aquí se muestran las primeras interacciones de Mewtwo con el mundo exterior. Como el Pokémon psíquico que es, cuenta con una energía cerebral increíblemente fuerte, lo que le ayudó a, estando dormido dentro de su cápsula, entrar en contacto con la inteligencia artificial de Amber, la hija de Fuji, que había condensado todos sus recuerdos y memorias en una computadora, y Mewtwo, al sentirla, logra conectarse mentalmente con ella, y es ahí donde, a través de los recuerdos de Amber, conoce el mundo, siente la brisa, ve el sol y la luna, e incluso su primer atardecer. Conoce otros Pokémon, clones del mismo experimento, ríe, llora, en fin, Mewtwo tiene una pequeña probada de lo que es vivir. Pero la vida no tiene por qué ser feliz y amable todo el tiempo. Es así que por la increíble fuerza psíquica de Mewtwo, los sistemas empiezan a colapsar, lo que pone en riesgo todo el experimento y ocasiona que los clones de Charmander, Squirtle y Bulbasaur empiecen a morir, y por lo mismo dentro de la mente de Amber empiezan a desaparecer. Toda esta escena culmina con la muerte de Amber, que desaparece al tiempo que consuela a Mewtwo, pues lo último que experimentó en esa probada de vida fue la tristeza de despedirse para siempre de alguien. My daddy used to tell me a bedtime story that when Pokemon are sad and they cry, their tears are filled with life. El problema es que no sabía que era tristeza lo que precisamente sacaba esas lágrimas de sus ojos. Sin embargo, le dijo una frase antes de desaparecer que cambió por completo su existencia. Don't cry, Mewtwo. You should be happy. You're alive, and life is wonderful. Lamentablemente, para evitar que el cuerpo de Mewtwo también colapse, fue sedado, olvidando por completo aquellas experiencias, pero dejando en él un vago resquicio de memoria, y es que ¿podríamos decir que realmente viviste si no puedes recordarlo? El desarrollo de Mewtwo continúa con el inicio de la película Mewtwo Contraataca, que nos muestra a Mewtwo como adulto con la capacidad de tener ideas y pensamientos más complejos, pero sin saber nada de la vida, pues nunca había vivido antes. Por lo cual era fácilmente manipulable y fue engañado por Giovanni.
Aquí es donde podemos ver uno de los grandes dilemas que se tratará a lo largo de la película, pues Mewtwo siente una enorme aflicción por ser un clon de Mew, ya que según él es una simple copia del original, lo que se traduce en que no puede llegar a ser más que él. Y esto me parece bastante interesante, ya que lo interpreto como que a veces no solo es necesario encontrar el sentido de tu existencia, sino que es también importante sentir que ese sentido es tuyo y que no te lo está imponiendo nadie más. Y es que siempre he crecido con la firme convicción de que las personas toman libremente sus decisiones pensando en qué es lo que los hará más felices y genuinamente creen que esa decisión que han tomado es la que los hará más felices. Y bueno, ya el tiempo dirá si tu decisión te traerá felicidad o conocimiento. Al darse cuenta que Giovanni solo estaba utilizándolo para posteriormente convertirlo en un arma, Mewtwo decide liberarse e irse del lugar, y toda esta experiencia genera en él un profundo odio a los humanos y a lo natural. Y a ver, el odio a los humanos lo puedo entender y de hecho está bastante justificado, pues en lo poco que llevaba de existir, Mewtwo solo había convivido con seres humanos de calidad, digamos, dudosa. Sin embargo, el odio a lo natural es bastante más irracional, porque solo está sustentado por el miedo de sentirse diferente y no encajar en el entorno natural, por ser un Pokémon artificial y una creación humana, a diferencia del resto de los Pokémon. Y es que es muy fácil convertirte en un Lord Sith, convirtiendo tu miedo en odio. Es así que, como dictador en apogeo, Bukele, Mewtwo decide hacer lo necesario para llevar a la realidad su visión del mundo, la cual se sustenta en el pensamiento de que los clones son mejores, pues genéticamente son más fuertes y más resistentes. Su plan era simple pero efectivo. Consistía en hacer un torneo para llamar la atención de los maestros Pokémon a una isla en la cual capturaría y clonaría a cada uno de los Pokémon que llegaran, y así tener su propio ejército de clones, con lo que daría paso a la nueva etapa del mundo, la era de los clones. Y sí, sonó bastante a Star Wars. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque siempre me llamó la atención que si se supone que el plan de Mewtwo era traer a todos los entrenadores Pokémon posibles a la isla, les pusiera él mismo con su poder psíquico una tormenta alrededor de esa misma isla, lo que hacía que fuera prácticamente imposible llegar en un barco convencional, por lo que tenías que ingeniártelas para poder llegar a la isla con tus Pokémon de agua o surcando los cielos o los mares en medio de la tempestad. Y pues como que no cuadra, pero me parece bastante interesante porque creo que era Mewtwo intentando poner a prueba la voluntad de cada uno de los maestros Pokémon para asegurarse de alguna u otra forma que ellos son los maestros Pokémon más fuertes, y no solo más fuertes, sino con la voluntad y determinación más grande. Y es que ya de mayor me doy cuenta que para Mewtwo, igual que John Wick, la maldita voluntad es bastante importante, porque a pesar de que todos seguimos buscando o no encontramos aún el sentido de nuestra vida, todos queremos seguir existiendo. Pero, ¿por qué? El primer encontronazo de Mewtwo con un pensamiento diferente al que tenía del mundo se da cuando conoce a Pikachu. Pues mientras Mewtwo los llamaba débiles a los Pokémon naturales por subordinarse a los deseos y voluntad de otra persona, en este caso su entrenador, Pikachu sostenía que era falso y que ellos peleaban juntos porque eran amigos. Sin embargo, para Mewtwo la idea de humanos y Pokémon siendo amigos era algo que claramente había olvidado, pero ahí seguía. Y a mí me vuelve loco no solo tu forma de ser, sino que la memoria y los recuerdos en etimología y en literatura están ligados más al corazón que a la mente. Y esto me parece bastante lindo, más sabiendo que la palabra recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Y es que a Mewtwo no se le había olvidado del todo lo que había vivido con Amber. Lo único que pasaba es que todo ese odio de su corazón nublaba todo lo demás. Mewtwo, como el Pokémon más poderoso y haciendo caso omiso a las palabras de Pikachu, decidió seguir con su plan, pues uno de los imbéciles que entraron a su castillo intentó capturarlo.
bajo la premisa que era un Pokémon más, lo que claramente sirvió para confirmar la idea que ya tenía de los humanos y el mundo, arrebotándole a todos los entrenadores sus Pokémon y clonándolos. Todo el alboroto llamó la atención de Mew, que como el Pokémon curioso que es, decidió ir a ver qué estaba sucediendo. Y esto es lo que al parecer Mewtwo estaba buscando desde el principio, acabar con Mew, para sentirse 100% convencido de que era una versión mejorada y, lo más importante, darle validación y justificación a su existencia. Y es así que comienza el combate entre Mew y Mewtwo, lo natural versus lo artificial, la lucha de Mewtwo contra quien pensaba que era su némesis. Y a su vez comenzaba la batalla entre los Pokémon clones y naturales, y era una pelea que, para ser un producto infantil, tiene bastante carga emocional, porque aunque nadie te lo diga como tal, puedes darte cuenta que estos Pokémon están peleando a muerte, y esto es para validar su existencia y justificar su propósito. Y los clones creo que definitivamente lo estaban haciendo además por haber comprado la idea o la visión de Mewtwo. Y si no, estaban siendo amenazados para estar haciendo lo que estaban haciendo. Pero lo verdaderamente interesante de esta escena es tal vez que dos Pokémon en concreto se rehúsan a pelear. El primero es Pikachu, que como el buen Capitán América decidió solo pararse a recibir golpes y volver a levantarse, tratando de decirle a su clon que se detenga porque no tendrían que estar peleando. Y el que definitivamente se lleva a la escena es Meowth, que como el Pokémon que puede hablar, decide dialogar con su clon, dejando otra excelente frase de esta película. Tal vez si empezáramos a ver lo que es igual en lugar de siempre ver lo que es diferente, bueno, quién sabe. Y qué te digo, hermano, es verdad. El último gran punto de inflexión en el desarrollo de Mewtwo ocurre cuando Ash, cansado de ver que los Pokémon se estén matando los unos a los otros, decide intervenir y queda en medio del ataque de los dos Pokémon legendarios, convirtiéndose en piedra, provocando las lágrimas no solo de su compañero de aventuras, sino de todos los Pokémon que estaban, y además probablemente de todos los que estábamos en la sala de cine. ¡Ey! No se hagan, que todos lloramos con esta escena. Pobre Pikachu. Porque es imposible no hacerlo, y más viendo cómo Pikachu intenta desesperadamente hacer que reaccione con impacttruenos, lo que provoca que todos los Pokémon presentes dejen de pelear y se compadezcan de Pikachu, que igual que Mewtwo en su momento estaba perdiendo a un amigo. Me gusta creer que esta escena hizo que Mewtwo recordara por un pequeño instante a su amiga Amber, cayendo en cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal y que además no todos los humanos son malos, porque estaban todos llorando. Y en algún momento Amber se lo dijo: estás llorando porque estás vivo. Y sé que es difícil vivir sin motivo, pero la vida no lo tiene, o más bien tiene el que tú quieras darle, y este no tiene por qué ser grande, trascendente o increíble. Quizá el único requisito que debería tener el sentido que tú decides ponerle a tu vida es el de hacerte feliz, hacerte sentir pleno y en paz contigo y con él. Ver cómo las lágrimas de todos los presentes sirvieron para despetrificar a Ash hace que Mewtwo se dé cuenta de su error y acepta que ambos pueden coexistir, pues los clones no son excluyentes a los Pokémon naturales y mucho menos son una simple copia, sino que son seres individuales y completamente autónomos de sus versiones originales, y que por lo mismo, como Barbie, pueden ser lo que ellos quieran, dejando la que es sin duda la mejor frase de toda la película. Ahora entiendo que las circunstancias en que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida lo que nos dice quiénes somos. Al final, creo que todos tenemos un poco de Mewtwo dentro de nosotros. No solo porque estemos buscando el sentido de nuestra vida, sino porque a veces renegamos de nuestras circunstancias y las consideramos como el cruel destino que nos está imponiendo lo que debemos ser y en lo que debemos convertirnos, cuando quizá cambiando el enfoque te puedas dar cuenta que las circunstancias de tu nacimiento son irrelevantes. Es lo que haces con el precioso don de la vida
lo que dice quién eres. Porque al parecer la vida verdaderamente es maravillosa, y lo más maravilloso de ella es que nosotros decidimos por qué. Es así que, con lo que tú estás haciendo, con este precioso don de la vida, podrías responderme, ¿quién eres?